Segunda de Timoteo capítulo 4. Ve abriendo tu Biblia ahí, por favor. Estamos ya en la recta final de esta carta, entrando al último capítulo, es el capítulo 4. Y como hemos visto desde un inicio, es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Se le escribe a este colaborador suyo, hijo en la fe, llamado Timoteo. Y es muy importante porque es la última carta. Él ya ha sido sentenciado a muerte. Él está esperando ya la hora, ¿no? Puede ser al día siguiente, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de un año. No se sabe en qué momento pues la corte iba a dictar ya su muerte, ¿no? Su día que llegara de partir. Entonces él aprovecha, ¿no? y escribe esta carta, ¿no? Y es una carta, pues, en un principio les decía, piensa en eso, ¿no? Que si tuvieras la última oportunidad de escribirle a alguien, ¿qué le escribirías, ¿no? Sabiendo que tú ya vas a partir, ¿no? Es una carta muy importante, ¿no? Y estamos llegando a la parte final donde creo que es donde más se enfoca Pablo, ¿no? En lo más importante, en particular, pues para Timoteo, para Pablo, pero también para todos nosotros, ¿no? Y aquí en estos primeros versículos le va a dar otro encargo, ¿no? Ya le ha dado muchos encargos, pero creo que es el más importante y especial, ¿no? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a leerlo, verso 1 al 4 vamos a estudiar hoy y hacemos una oración para iniciar, ¿ok? Dice ahí el verso 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Señor, te agradecemos por permitirnos estar juntos estudiando tu palabra, Señor. Un momento tan especial para nosotros, Señor, al estar juntos y escucharte. Y eso es lo que queremos, Señor. Háblanos en ese tiempo. Sé tú dirigiendo, Señor, nuestras vidas para tu gloria, Señor. Por favor, permítenos estar atentos a todo lo que tú quieres enseñarnos. Quita cualquier distracción, Señor, que pueda haber, aún las cosas que estén ahí en nuestra mente, pensamientos que quieran distraernos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que tú nos quieres hablar, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros, Señor, enseñándonos tus verdades en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo está, recordemos, buscando abrir los ojos de Timoteo a la importancia del llamado que ha recibido de parte de Dios. Por la persecución que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo, muchos habían apostatado, muchos otros pues simplemente se habían desviado, ¿no?, a otro tipo de enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque el evangelio pues estaba incomodando a muchos, ¿no? Entonces Pablo de alguna manera estaba como un poco preocupado por Timoteo, ¿no?, de que él pudiera caer en eso. Entonces le está animando a continuar su llamado, a ver la importancia del llamado que Dios le había dado, ¿no? Y creo que a veces nos puede pasar lo mismo a nosotros, ¿no? En medio de las persecuciones y las presiones de este mundo, necesitamos darnos cuenta que a lo que fuimos llamados es algo muy importante. Realmente es algo trascendental en toda la historia, lo que Dios nos ha dado, nos ha encomendado a nosotros también, junto con Timoteo y obviamente junto con el apóstol Pablo, ¿no? Que es como vamos a ver el día de hoy: predicar la palabra, ¿no? Hablar de su palabra. Nadie más lo va a hacer. Realmente esto es una orden, ¿no? El verbo está en imperativo, es un mandamiento, es una orden. Y es interesante que Dios le dio esa orden solamente a los creyentes, a nadie más, ni siquiera a los ángeles. Por eso te digo que es importante, y Pablo quiere eso, abrir la mente y los ojos de Timoteo a la importancia que tiene el llamado que Dios le ha dado. A veces nos podemos sentir como Timoteo, ¿no?, como una pequeña minoría en medio de una agobiante y creciente mayoría comprometida pues con el mal, ¿no?, y con la injusticia en este mundo. Pero el llamado que Dios nos ha dado a todos los creyentes, a todos los cristianos, es el mismo.
predica la palabra. No hay que hacer más, no hay que ser más que fieles en esto. Es lo que tenemos que hacer. Y es lo que Pablo va a hablar aquí. Entonces, vamos a ver, en el verso 1 empieza a hablarnos de esto, ¿no? Le dice, te encarezco. Y Pablo le va a dar un encargo, ¿no? Un solemne encargo, un encargo sublime, ¿no? Como te decía, y esa es mi intención, ¿no? Y le pido a Dios que el día de hoy abra nuestros ojos, así podamos ver realmente lo que Dios nos ha encargado, ¿no? Lo sublime que es eso, lo solemne que es este encargo que nos dio. Y por eso le dice, te encarezco, ¿no? En el griego el término que se usa aquí significa testificar o atestiguar fervientemente. No solamente es, pues ahí te encargo esto, ¿no? Y cuídamelo, sino es como si Pablo le estuviera llamando a testificar a Timoteo. Realmente significa eso la palabra en el texto original, en el griego. Testificar, dar testimonio, ¿sí? Pablo ya había usado esta palabra anteriormente, lo vimos en el capítulo 2, versículo 14, cuando dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Y platicamos, recuerdo bien en esa enseñanza, que les explicaba que esta palabra exhortar no era la que comúnmente se usaba para exhortar, que es acompañar a alguien, ¿no? Sino hablaba de esto, ¿no? de dar testimonio fervientemente. Y aquí lo está usando ya ahora hacia Timoteo, le dice, te encarezco esto, ¿no? La idea de Pablo es la de estar delante de un tribunal para testificar, en este caso pues de la verdad, ¿no? O sea, cuando hay un tribunal y hay un testigo, él tiene que dar testimonio de la verdad, de lo que vio, de lo que escuchó, y que es verdad lo que está diciendo. Entonces, haz de cuenta que está pasando eso. Realmente Pablo está diciendo a Timoteo, testifica, da testimonio de lo que es verdadero. Por eso le dice así, te encarezco. Y enseguida va a mencionar, digámoslo así, los miembros de ese tribunal, aquellos que están juzgando y viendo esto. Dice así, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí nada más. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de eso? Delante de Dios. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo que está trabajando en la presencia de Dios el Padre. Él está delante del Dios creador, de aquel que tiene en sus manos el aliento y la vida de todo ser viviente. ¿Se dan cuenta de eso? Aquel que es soberano sobre todos los acontecimientos del mundo. Timoteo está delante de él, le está haciendo ver esto el apóstol Pablo, ¿no? Y Pablo siempre tuvo esa conciencia de estar delante de Dios, ¿no? Al estar con los corintios, en 2 Corintios, el apóstol Pablo les dice eso, ¿no? Cuando está hablando de cómo ha predicado con ellos, cómo ha estado hablándoles de Jesús, dándoles el mensaje de salvación, él primeramente dice esto, ¿no? De parte de Dios he hecho esto, pero también dice delante de Dios. No solo de parte de Dios he hablado, delante de Dios he hablado. Eso es en el capítulo 2 de 2 Corintios. Al final del capítulo 2, versículo 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, el apóstol Pablo lo vivía así y quería compartirle esto a Timoteo. O sea, Timoteo no está simplemente platicando con alguien, o sea, está pasando algo que no lo estás viendo con los ojos físicos, pero está pasando espiritualmente. Dios está ahí y Dios te escucha y Dios está juzgando lo que estás haciendo. Y lo mismo es para todos nosotros, ¿se dan cuenta? Tenemos que predicar de esa manera. Tenemos que predicar conscientes de que Dios está ahí con nosotros. O sea, realmente podemos ver aquí algo importante, ¿no? La Trinidad, ahorita vamos a hablar de eso, es la Trinidad con nosotros, porque dice el Padre, el Hijo, el Padre habla del Dios creador, el Supremo, ¿verdad? De repente presenta a Jesucristo, del Señor Jesucristo, ¿no? Y es el Señor, aquel que murió en la cruz por nosotros, de quien habla este mensaje. Es el Señor Jesús, a quien el día de hoy le debemos nuestra vida entera. Es el Señor Jesús, que no dudó en ir a la cruz para salvar a todos los pecadores. Y nos recuerda eso, pero no solo eso, dice, quien juzgará, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo no está únicamente delante de la presencia de Dios el Padre, también está delante del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es el juez de todos, es lo que dice aquí. ¿Se dan cuenta? Por eso decía que Pablo lo está presentando como si estuviera delante de un tribunal y hay un juez.
dice el Señor Jesús. Aquel que conoce los corazones, quien juzga vivos y muertos, como dice este pasaje. Aquel a quien todos darán cuentas y un día todos doblarán sus rodillas. Cuando se manifieste, como dice aquí, en su reino de justicia. Cuando Jesús se manifieste, todo eso va a ser juzgado. Aún lo que tú y yo hayamos hecho, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5, 10, lo que hayamos hecho en este cuerpo, el bema de Cristo. Todos vamos a compadecer delante del tribunal de Jesús. Los creyentes estoy hablando, ¿verdad? Los no creyentes van a ir a otro juicio. Pero nosotros vamos a ser juzgados por lo que hicimos. Imagínate, de alguna manera, todas las oportunidades que Dios nos ha dado de hablarle a alguien de Jesús. Dios ha visto cómo han pasado delante de nosotros y no hemos hecho nada. Eso es lo que está diciendo. Y al final Jesús va a juzgar eso. Y es lo que se refiere aquí. O sea, ten esa conciencia, Timoteo. Estamos delante del Dios el Padre y de Jesús, quien va a juzgar todas las cosas. Creo que ya nada más con esto debemos de considerar seriamente el llamado que Dios nos ha dado de testificar de Él. ¿No creen? De proclamar su verdad. Si somos conscientes de quién está mirando y ante quién estamos sirviendo, la persecución y la presión de este mundo quedan a un lado. O sea, realmente aún sientes vergüenza, aún te da pena. Si tú piensas en esto, créemelo, esa pena, esa vergüenza se va a un lado, vas a decir, no importa, prefiero darle cuentas a Dios, ¿no? Que quizás que alguien me vea mal, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces Pablo está diciendo, Timoteo, tienes que estar consciente delante de quién estás, no pierdas de vista eso. Muchos han perdido de vista eso, y lo que vamos a ver al final terminan predicando otras cosas. Se olvidan delante de quién están, de parte de quién están hablando y delante de quién están hablando. Nosotros tenemos que estar conscientes que estamos delante de Dios. Y está Dios el Padre, Dios el Hijo y también Dios el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no lo menciona aquí, pero lo increíble es que Él está en nosotros, ¿verdad? Y eso creo que también es una motivación más. Todo esto no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos del mismo. Entonces vemos la Trinidad ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu, nosotros, cumpliendo con este gran llamado, este encargo tan solemne que Pablo está recordando a Timoteo que hemos recibido todos los que hemos creído en Jesús. Entonces, ante este impresionante tribunal, el apóstol Pablo pone este solemne encargo en el corazón de Timoteo. Y a continuación, verso 2, vemos el contenido del encargo, empieza diciendo, y es que prediques la palabra. O sea, Timoteo puede haber dicho, te encarezco que prediques la palabra. Pero le llama la atención diciéndole, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra. Aquí vemos el encargo, el contenido, predica la palabra. ¿A qué se refiere con la palabra? En el griego es la palabra logos, una palabra que es muy común, que se usa para palabra, la misma palabra que se usa aún para verbo, cuando Juan, en su evangelio, Juan 1:1, habla del verbo, ¿verdad? Que era con Dios y el verbo es Dios, no hablando de Jesucristo. Pero al hablar de logos, tenía un significado muy, muy amplio, ¿no? En el contexto del primer siglo, ¿no? En el contexto griego, ¿no? Esa palabra logos. Pero en el contexto bíblico, cuando se menciona aquí, por ejemplo, predica la palabra, Pablo se refiere a toda la palabra de Dios escrita. Su verdad revelada, lo que venimos de ahí, ¿recuerdas? Al final de lo que vimos la semana pasada, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿recuerdan? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en su justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es lógico que después de decir esto puede decir, te encarezco que prediques la palabra. O sea, si la vimos la semana pasada eso, el poder de la palabra, ¿verdad? Vimos eso, el poder que tiene la palabra de Dios de transformar, de salvar, ¿verdad? De hacer sabio para la salvación, dice ahí. Y sería bastante obvio que después de decir esto diga, predica eso. No prediques otra cosa. Solamente la palabra tiene el poder de salvar. No prediques otra cosa, Timoteo.
Entonces está hablando de eso. Cuando dice predica la palabra, está hablando de la escritura, ¿verdad? De lo que el día de hoy tenemos en nuestras manos, conocemos como la Biblia. Está hablando de eso. Todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Todo el consejo de Dios. No me he rehusado a anunciarles todo el consejo de Dios. Y aquí lo tenemos en nuestras manos. ¿No te parece increíble el gran tesoro que tenemos? ¿Que tienes en tus manos? Es un gran tesoro. Lo veíamos, no hay sabiduría más grande, la semana pasada lo vemos, que la de Dios. Y está a nuestro alcance. Y está al alcance de todo el mundo. Pero tú y yo somos aquellos que Dios ha elegido para predicar. Somos los heraldos. Esa palabra predicar es la palabra keruso. Y habla de eso, de predicar. Ahora, la mayoría pensaría que esto está dirigido a pastores o predicadores, aquellos que están detrás de un púlpito, ¿no? Hablando de parte de Dios. Pero no es así. Esta palabra no está dirigida únicamente a los predicadores, incluye a todo el pueblo de Dios, a todos los creyentes. Y veámoslo de esta manera, porque podemos decir, es que es una carta pastoral, eso solamente es para los pastores. Todos hemos recibido ese llamado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Es lo mismo, predicar la palabra. Esta palabra predicar no significa simplemente eso, predicar. En realidad significa anunciar, proclamar, publicar, divulgar. ¿De qué habla? Dar a conocer algo, un mensaje. Y es dar a conocer la verdad. En medio de tanto engaño, tanta mentira, Dios nos ha dejado su verdad, ¿se dan cuenta? Dios no nos ha dejado en las tinieblas, en la oscuridad. El Señor nos ha dejado su luz, su palabra, su verdad, y tú y yo la tenemos. Y así como la semana pasada veíamos que necesitamos ir a ella y dejar que ella misma escudriñe nuestras vidas y corazones, ¿verdad? Enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en justicia, así tenemos que ir y anunciarla. Muchas veces ni siquiera podemos cumplir con esto porque no sabemos ni siquiera eso. No conocemos el contenido del mensaje. Pensamos que predicar el evangelio solamente es llegar con una persona y decirle, Cristo te ama, acepta a Jesús en tu corazón. O sea, sí tiene que ver con eso, pero va más allá que eso, implica muchas cosas. Hacer eso solamente vas a dejar a las personas así con un mensaje a medias, totalmente cortado, y sinceramente posiblemente los vas a engañar porque van a pensar que son cristianos y ni siquiera lo son, ¿verdad? Ahorita vamos a ver de qué se trata y cómo es el contenido y cómo tiene que ser predicado. Pero vemos esto, predica la palabra. Entonces, esto es algo que puedes hacer en cualquier lugar. No solamente es un púlpito, en una reunión familiar, ¿verdad? En un café con un amigo que no conozca al Señor, que puedas compartirle, en un transporte público, etcétera. En cualquier lugar puedes hacer esto, ¿se dan cuenta? Pues te decía, es para todos, no solamente es desde el púlpito. Imagínate, todos tendrán que estar aquí en la iglesia para escuchar el mensaje. No, el mensaje lo llevamos nosotros. Al salir de aquí llevamos un mensaje de salvación. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz, porque nosotros reflejamos la luz de Cristo y tenemos un mensaje que dar. Y por eso dice, predica la palabra. Cada persona, cada creyente que ha experimentado la gracia salvadora de Dios en sus vidas, ha recibido el mismo encargo que Timoteo y Pablo, predica la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Dios te ha encargado eso. Si tú has confiado en Jesucristo, has entendido el evangelio, es tu evangelio, como dice Pablo. ¿Sabes qué es la palabra que te ha transformado y te ha salvado, te ha dado vida eterna? Tienes ese compromiso ahora. Te encargo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, que prediques la palabra. Claro, obviamente mucho más en un púlpito, mucho más cuando tú te anuncias, digámoslo así, como una iglesia cristiana, como aquel que tiene la verdad de Dios y puede anunciarla y enseñarla. Es importante esto. La palabra de Dios
Es lo que tanto los pecadores como los salvos necesitamos escuchar. No otro mensaje. Nada puede sustituir el mensaje de Dios. Nada puede sustituir eso. La semana pasada hablábamos de eso, ¿verdad? Solo ella tiene esa sabiduría que nos lleva a la salvación. Solo ella. Hay muchos mensajes que pueden ayudar, como decía la semana pasada. Pero solo uno puede salvar. Solo uno puede llevarte al Padre. El Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios. En todo su contexto. Entonces, vimos el contenido y a continuación dice cuándo hacerlo. ¿Cuándo? Predica la palabra, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? El término griego que se traduce por instes tiene el sentido de insistir o persistir, pero con urgencia. Es el sentido de esta palabra. No solamente insiste, sino, es urgente. Es urgente. Era urgente para Pablo. Fue urgente para Timoteo. Es urgente para nosotros. ¿Te das cuenta cómo está el mundo el día de hoy? Es urgente. Hay una urgencia de que la palabra sea anunciada. Y la iglesia calla. Te lo decía en un principio. A nadie más le ha dado este encargo Dios. A nosotros solamente. A la iglesia. Nos quejamos de un mundo que está perdido, ¿verdad? Nos quejamos de sus ideologías, ¿verdad? De su injusticia, de su maldad. Pero ¿qué estamos haciendo? Sabemos que de alguna manera no vamos a detener eso. Está profetizado. El mundo cada vez va a ser peor. Al final van a haber situaciones, la injusticia y la maldad va a crecer mucho. Pero de alguna manera nosotros tenemos que estar deteniendo eso con la verdad de Dios, predicando la palabra, arrancando del infierno a aquellos que están perdidos. ¿Se dan cuenta de eso? Recordemos, Pablo está escribiendo en un calabozo, en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Pero él tiene el objetivo bien claro. Yo ya voy a morir, yo ya me voy. Pero Timoteo, esto es importante. Y es importante para nosotros, ¿lo ven? Por eso dice, te encarezco. Pablo le está dando toda la solemnidad y toda la atención a esto. Esto es importante, Timoteo. Esto es importante. Creyente, cristiano, esto es importante. Predica la palabra. Insiste con urgencia. Creo que para poder predicar de esta manera necesitamos una profunda convicción en nuestro corazón de que la palabra de Dios es lo que realmente el hombre necesita. Porque muchas veces por eso no anunciamos. Si tú estás viendo a una persona tirada en la calle, que está totalmente deshidratada, está muriendo de sed, ¿vas a traerle unas papitas? ¿Unos chicharrones? No, vas a buscar, antes de llevar a un doctor, comprarle un suero o algo así, que lo ayude a hidratarse. Es lo mismo, este mundo está muriendo, necesita la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos eso. El peor error que podemos hacer es estarles dando otra cosa que no les va a ayudar ni les va a servir realmente. Por eso tenemos que insistir con esa urgencia. Cuando a tiempo y fuera de tiempo. La palabra tiempo es la palabra kairos en griego. La otra palabra que se usa para tiempo es cronos, que habla de un tiempo cronológico, ¿no? Como conocemos. Kairos habla más bien de las oportunidades, de las eras, de ocasiones. Y hace referencia a eso. Cuando sea oportunidad y cuando no sea oportunidad, lo que está diciendo. En todo momento. No esperes. ¿Sabes algo? Tú y yo no sabemos. Tú y yo no sabemos qué persona está cerca de nosotros, que Dios ya empezó a quebrantarlo, a prepararlo, para que tú y yo solamente lleguemos y le hablemos de Jesús y crea. ¿Verdad? Ojalá fuera así. Quizás dirías, bueno, así está más padre, porque así ya ni pena me da, ya sea, le voy a hablar y se va a convertir igual. No es así. Y eso
tiene ese propósito. El no saber tiene propósito de que tú y yo hablemos todo el tiempo de Jesús, ¿se dan cuenta? El no saber qué persona. A veces le estás predicando a alguien que tú piensas que te está poniendo atención, pero te está dando el avión, como decimos comúnmente, pero al lado hay otra persona que está escuchando. Esa persona está recibiendo todo lo que Dios le está hablando, ¿se dan cuenta? No sabemos la manera en que Dios habla. Por eso es importante a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier ocasión, o sea, no hay un tiempo específico que digas, sí, este es el momento para hablar de esa persona. No. A veces hasta esperamos y decimos, bueno, es que no quiero ser muy agresivo en un principio. Ahorita vamos a ver eso, no habla de ser agresivo. Es que mejor doy un tiempo a conocerlo. O sea, tú no sabes cuánto tiempo le queda a esa persona. Tú no sabes si esa persona el día de mañana va a estar aquí o en el infierno. Tú no sabes si vas a estar con él. ¿No? Y nuevamente no quise que seas agresivo. Sí, a veces hay momentos en los que el Espíritu Santo aún te puede decir, espera, ve con calma, pero eso ya Dios te lo va a mostrar. Pero la idea aquí es que no esperes más, a tiempo y fuera de tiempo. Algunos han interpretado esto en el sentido de que debemos de proclamar el Evangelio a las personas, lo quieran o no, ¿no? Como te decía, como si nos estuvieran dando el derecho a imponer el mensaje sobre alguien, pero no es así. Lo que está diciendo Pablo no es eso. Aunque tú y yo sabemos que tiene el sentido de urgencia. Déjame decirlo con las palabras de un pastor, comentarista, John Stott. Él decía esto acerca de este pasaje. Él dice, esto no es una justificación bíblica para la rudeza, sino una apelación bíblica contra la pereza. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, no está diciendo, ve y dale bibliazos a quien sea. Todo el mundo agarra los bibliazos donde quiera que estés. No dice, no, lo que está diciendo es que no seas flojo para predicar el Evangelio. No te avergüences. Sigue hablando, no dejes de hacerlo. Es urgente, ¿se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo, a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, en toda ocasión. Hazlo. A veces se nos hace tan fácil, no es muy fácil venir a la iglesia y hablar de la palabra aquí en la iglesia. Pero somos llamados a hablar a aquellos que están perdidos, que no conocen la gracia de Dios. Normalmente, ve la importancia y la magnitud del encargo que Dios nos ha dado. Tenemos la cura para el ser humano, el Evangelio, ¿se dan cuenta? A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Es que en mi trabajo ya me prohibieron hablar de Jesús. Si el Espíritu Santo está guiando, hazlo. Hazlo. Tengo que desobedecer. Pues si Dios está pidiendo algo, ¿no? La Biblia enseña eso, ¿no? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y si te van a correr por predicar el Evangelio, créemelo, no va a ser el primero. Pablo está en la cárcel por eso, sentenciado a muerte. ¿Okay? O sea, que te corran por eso y no por andar robando, por andar ahí exacto, haciendo malas obras, ¿no? Entonces, a tiempo y fuera de tiempo es lo que está diciendo. En toda ocasión, en todo momento, cada oportunidad. No dejes pasar más oportunidades que Dios ha puesto delante de ti. Hace unas semanas decía eso. Imagínate, o sea, cuando habla de buenas obras, está hablando de eso. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar las buenas obras que Dios pone para que tú y yo le glorifiquemos? Es como ese delantero, ¿no? En el fútbol, ¿no? Que le mandan unos pases buenos para el gol y no los mete, ¿no? Nada más no le atina, ¿no? Los deja pasar. ¿Has visto alguno así? En la selección mexicana, ¿no? Bueno, así nos vemos. Pase a gol y, ay no, pensé que le ibas a dar tú. O sea, son ocasiones, oportunidades que Dios está dando para anunciar sus buenas nuevas, ¿no? Y te lo digo porque sinceramente a mí me ha pasado. Y me he sentido mal cuando digo, tenía que haberle hablado, o sea, tenía que haberle hablado de Jesús. O sea, Timoteo lo estaba viviendo. Pero la idea es que tengamos ese corazón y esa mente de Pablo, que aún estando sufriendo por el Evangelio de esta manera, él lo tiene bien claro. Es esto, no hay mejor cosa. ¿Okay? Hazlo con urgencia, a tiempo, fuera de tiempo.
es algo que puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿verdad? Cuando el corazón de la persona, ese corazón vacío, empieza a abrirse, buscando, anhelando ser llenado. No existe un tiempo ni un lugar en particular. La oportunidad de predicar la palabra es en todo momento y todo lugar. Tú no sabes realmente qué persona Dios está realmente ya tocando y quebrantando. No necesariamente va a ser una persona que esté toda afligida, sí, o sea, a lo mejor no te va a ser una persona que tú ni puedes verla normal. Una persona que está mostrando una apariencia, pero por dentro está totalmente quebrantado. ¿Ves? Tú puedes ver a una persona y decir, no, si le predico a este, así con esa cara de enojado y tan grandote, ¿no? Y aparte, que dice, o sea, me dijeron que no le cambien los cristianos. O sea, así era Pablo, ¿verdad? Tú no sabes. Tiempo y fuera de tiempo, ¿ok? Debemos estar atentos para aprovechar cada oportunidad de predicar la palabra. Ahora nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Fíjate lo que dice ahí. Versículo 2. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la manera en que tenemos que hacerlo. No es con rudeza, no es agarrar bibliazos, no estar ganando debates, argumentos, ¿verdad? Fíjate lo que está diciendo. Lo primero que dice es redarguye. Y esta es la misma palabra, o más bien la raíz de la palabra que vimos en el capítulo 3, verso 16, ¿no? Toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿no? Es la misma palabra, viene de ahí. Y veíamos que habla de una convicción, se refiere a una convicción real en el corazón de la persona, estar convencidos. Y dice redarguye, o sea, te convence. Y tú y yo sabemos que no somos nosotros los que traemos una convicción en la persona, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Como vimos la semana pasada en Juan. Él es el que va a convencernos, la misma palabra, redarguir. Juan 16:8, si no mal recuerdo, va a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Va a convencernos de pecado por cuanto no creen en Jesús, ¿verdad? Y habla de eso. Ahora cuando dice redarguye, habla de eso. O sea, cuando tú y yo predicamos la palabra, predicamos la verdad, el Espíritu Santo está con nosotros y puede suceder eso, como lo vemos en la Biblia. Hay muchos ejemplos de personas que fueron redarguidos. Quizás el más claro, ¿no? El que vemos más claramente es el rey David, ¿no? Cuando Natán lo confronta con su pecado, Dios abre sus ojos realmente. O sea, David había vivido, ahora sí que toda su vida pensando que estaba bien, ¿no? O sea, tenía muchas mujeres, o sea, eso era lo de menos. O sea, fue un pecado obviamente, no lo estoy haciendo menos, pero mandó a matar al esposo Betsabé. O sea, se convirtió en un asesino, adúltero y un asesino. Y él pensaba, estaba bien, ya arreglé todo, o sea, estoy bien. Pero la palabra que Dios trajo a través del profeta Natán abrió sus ojos a su condición. Y si eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, pero lo va a hacer a través de su palabra. Obviamente lo va a hacer a través de nosotros cuando hablemos y anunciemos, proclamemos la verdad de Dios. Tenemos que ir con esa intención redarguir, entendiendo esto. Lo que esta persona necesita es tener una convicción real. ¿Por qué? Porque a veces predicamos y, como te decía al principio, nada más anunciamos eso, ¿no? Recibe a Jesús, Dios te ama. Y muchas veces la gente, tanto que estás diciéndole, ya te dice, sí, está bien, ya, o sea, ya. Pero no hay una convicción en su corazón. No lo hagas así. Tenemos que anunciar la palabra. Hay veces que Dios te da la oportunidad de volver a hablar 2 o 3 veces a una persona en particular, o más veces. Pero tienes que considerar que a veces solamente es una vez. Yo ya te dije el mensaje, ya lo anunciaste, ya pusiste la semilla. Dios en algún momento puede traer una convicción. Quizás esa persona aún no está siendo quebrantada por Dios, pero el mensaje ya lo escuchó. Y quizás cuando Dios lo quebrante, le va a dar la posibilidad entonces de entender el mensaje. Quizás hasta te va a buscar, te va a decir, oye, sígueme hablando de eso, ¿no? Pero tiene esa intención de que la gente realmente tenga una convicción, ¿sí? Y por eso necesitamos predicar la palabra. No hay otra cosa que vaya a traer una convicción al corazón del hombre si no es por medio de la palabra de Dios, como vimos la semana pasada, el poder de la palabra de Dios. Entonces, algunas veces simplemente con nuestra predicación, con anunciar la verdad,
la persona será convencida de su gran necesidad de un Salvador. Y tenemos que hacerlo así, redarguyendo, buscando una convicción. Número 2 dice, reprende. A veces va a ser solamente así. Anunciar y esa persona va a ser convencida. Otras veces vas a tener que reprender. ¿En qué sentido? ¿No? Algunas veces las personas necesitan más que una convicción, necesitan ser reprendidos. Algunos necesitan una palabra que apela a su conciencia por el pecado que los está destruyendo. Algunos necesitan eso, escuchar que el pecado los está lastimando, los va a destruir. No solo a ellos, a las personas que están cerca de ellos también. A veces ellos no pueden darse cuenta de la magnitud y consecuencias de sus actos pecaminosos. Y necesitas reprender eso, necesitas confrontarlo con la verdad. A veces será necesario eso, confrontar a alguien con su estilo de vida pecaminoso, mostrarle lo que la palabra de Dios dice al respecto. A veces va a ser así. A veces va a ser una persona quebrantada, pero solamente vas a decirle eso: Jesús murió por tus pecados, cree en Él, Él te ama, y con eso su corazón va a ser convencido. Algunas otras veces va a tener que llegar y decirle a la persona: hey, ese estilo de vida que estás viviendo es pecaminoso delante de Dios, te está destruyendo a tu familia, está destruyendo a tu matrimonio. ¿Se dan cuenta? A veces vas a tener que confrontar, pero para eso necesitas conocer la palabra, conocer lo que dice Dios al respecto de este tema. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de esas buenas obras, también les decía, o sea, esas oportunidades las perdemos porque a veces no sabemos ni qué decir. ¿Se acuerdan? Llega alguien quebrantado, lastimado, o alguien así que de repente ya está harto de su vida pecaminosa, su pecado lo está destruyendo, no sabe qué hacer, y tú menos sabes qué hacer, teniendo la palabra de Dios. O sea, vamos a estar listos. O sea, cuando habla de esa urgencia, tenemos que estar preparados, conocer la palabra. ¿Cómo? Dejando que ella misma me escudriñe todos los días. ¿Se dan cuenta? Esa es la mejor manera de conocer la palabra de Dios, cuando esa palabra te transforma. O sea, no vas a tener ni siquiera que andar ahí, tengo que memorizar este pasaje porque este pasaje habla a ver, ¿dónde habla de las adicciones? ¿No? Vamos a hablar. No, créemelo, o sea, van a quedar grabados en tu corazón versículos que simplemente vas a decirlos y Dios va a tocar la vida de esa persona. Pero es así, muchas veces reprendiendo, confrontándolo con su pecado. ¿Okay? Es un error que a veces cometemos eso. A veces la persona solamente necesita que traigas una convicción, que le hables el evangelio, pero tú ya le estás hablando de su pecado y lo que vas a hacer es endurecer más a esa persona. O sea, esa persona va a decir: no, los cristianos son así, ¿no? Solamente están juzgando y es cuando empiezan a decir: y sus vidas están peor que las nuestras. Entonces, qué importante es entender esto. ¿En qué sentido lo está diciendo? Algunas veces va a ser redarguir, otras veces va a ser reprender, y otras veces va a ser exhortar, como dice. Y exhorta, tres formas, ¿no? Lo que está diciendo. Alguno quizá necesite una palabra de aliento, y eso es lo que significa la palabra exhortación. Esa palabra parakaleo, una persona que viene a tu lado para animarte, para ayudarte. Algunos solo necesitan escuchar eso, que Dios los ama, que en medio de su dolor Dios ha estado con ellos, que no están solos. A veces lo único que necesitan es que abramos la Biblia y les mostremos pasajes que les animen a creer en el Dios que no escatimó a su Hijo, que lo envió a morir en una cruz por todos nosotros. A veces solamente eso necesitan escuchar. Entonces necesitamos ser sabios, necesitamos ser guiados por Dios. ¿Se dan cuenta? Pero dice al final del versículo, del verso 2, dice esto: con toda paciencia y doctrina, ¿no? Con toda paciencia. La misma palabra paciencia la vimos en el versículo 10 del capítulo 3. ¿Recuerdan cuando Pablo le está diciendo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad? ¿Recuerdan esa palabra tan chistosa? Bueno, es la misma que está usando aquí, pero aquí se traduce como paciencia. Les decía que la mayoría de las veces se traduce como paciencia, pero habla de esa paciencia que se extiende, que se hace larga, que se prolonga. Y es eso, una paciencia inquebrantable, que tiene la capacidad de soportar el sufrimiento. Y esa paciencia tiene que ver con el trato con los demás, con las demás personas.
No es ser paciente en las situaciones en las que estamos viendo, sino ser pacientes con las personas. Les comentaba cuando vimos esa palabra que cuando se usa esa palabra en la Biblia, la mayoría de las veces se refiere a Dios siendo paciente con el hombre, soportándonos, ¿verdad? Cuando Pedro dice en su carta que muchos se burlan de eso, ¿dónde está su regreso? ¿No que iba a venir pronto? Ya se tardó, las cosas siguen igual. Dice, lo que no saben es esto, que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y esa palabra paciente es eso, es longánimo. Y es lo que está diciendo aquí. Dice, con toda paciencia. Y necesitamos eso. Mucha paciencia. Mucha paciencia. A veces le vas a hablar a una persona una vez. Y quizás sea receptiva, te escuche. Y puedes decir, ay, como que ya creo en Jesús, qué padre, qué bueno. Y a la semana lo ves que está otra vez ahí en su pecado y dices, ¿qué onda? Y a lo mejor tú puedes decir, no, pues ya, o sea, es un necio. Y puede regresar a buscarte otra vez y es que sabes que esto, sé paciente, ¿no? ¿Se me explicó? Y a veces 1, 2 veces. Claro, Dios te va a mostrar en qué momento ya, ¿no? Pero a veces tienes que ser paciente, o con personas que simplemente, pues es difícil, ¿no? Tienes que ser pacientes. Tienen que ser pacientes, tenemos que ser pacientes, orar por ellos, nos ayuda a ser pacientes, soportar, ¿no? A la hora de predicar el evangelio, no puedes ser impaciente. Al contrario, tienes que hacerlo con toda paciencia, con toda paciencia. En algún momento me tocó estar con una persona, hace muchos años estábamos en este ministerio que está en Semilla de Mostaza, México, que es evangelismo en la calle. Yo estaba sirviendo ahí, estuve sirviendo un tiempo y me acuerdo que estuvimos predicando en un lugar, fuimos a predicar en un lugar y la persona que estaba predicando, ¿no? Íbamos siempre de 2 en 2 predicando, mientras que uno predicaba el otro estaba orando, a mí me tocaba orar, a otra persona predicar. Y llegó un momento en que, o sea, mostró totalmente impaciencia en la hora de estar hablando, ¿no? O sea, al último terminó casi condenando a esa persona al infierno porque no lo estaba escuchando lo que le quería decir, ¿no? Yo me quedé al último, oye, creo que eso no era así, o sea, no es así, Dios nos llama a hacerlo de esa manera, ¿no? Y a veces cometemos ese error. O sea, tenemos que ser pacientes. Este mensaje habla de un Dios paciente, ¿se dan cuenta? Tenemos que ser pacientes. Entonces, con toda paciencia. Y dice algo importante al último. Y doctrina. Y doctrina. Okay. La doctrina se refiere a toda la enseñanza bíblica. Todo el consejo de Dios. Lo que veíamos que era la palabra. Todo lo que Dios ha revelado al hombre. Toda doctrina. Todo lo que la Biblia dice y manda de acuerdo a su contexto. ¿Sí? Toda doctrina. Entonces, ¿se puede predicar la palabra sin doctrina? Sí, pero es un error. Realmente no estarás predicando la palabra, o no como debe de predicarse, ¿me explico? Por eso Pablo deja claro esto con toda paciencia y doctrina. Es importante conocer la doctrina como lo mencioné anteriormente, cuando Pablo dice, has seguido mi doctrina, ¿verdad? Mi enseñanza, es tan importante. Y me acuerdo que te decía, muchos dicen, no importa la doctrina, mientras que ames sinceramente a Dios. Tú puedes amar a Dios sinceramente como tú quieras, pero eso, o sea, no puedes tener la seguridad de que eso te va a llevar a la vida eterna. Si tú entiendes la doctrina, lo que Dios hizo por ti, vas a poder amarlo correctamente, lo que decía. Tú puedes amar a Dios, pero sin doctrina dudo que lo puedas hacer. Porque la doctrina nos enseña quién es Dios, lo que hizo por nosotros, y realmente de ahí nace el amor sincero, una respuesta a lo que Él ha hecho, a su gracia, ¿verdad? Así de sencillo. El día de hoy se enseña como doctrina, porque es una enseñanza que se hace en las Biblias, pero es un mensaje desviado. ¿Por qué? Porque no pone la atención en Dios, sino en el hombre. Dios te ama y por eso te salvó, como si tú fueras totalmente especial. Dios estaba perdiéndote, por eso tuvo que enviar a su Hijo por ti. No, Dios nos ama simplemente porque Él es amor. ¿Por quién es Él? ¿Se dan cuenta? Y lo ha hecho para que tú y yo le conozcamos y le exaltemos su gracia. Pero ese mensaje
que puede ser bíblico porque está hablando del amor de Dios. Juan 3:16. Sí, pero te estás dejando a un lado muchos de tus pasajes donde enfoca el Evangelio a Jesucristo y Dios. El Evangelio se trata de Dios, no de nosotros. Y ese mensaje empieza a poner, como te decía, la atención en el hombre, y el hombre entonces se piensa que Él es Dios. Y entonces por eso no duda en tratar a Dios como un siervo. Yo soy el amo de ese siervo. Tú tienes que hacer todo lo que yo te diga. Yo ya lo decreté y ya lo proclamé y ya estás haciendo a Dios tu siervo, ¿se dan cuenta? Porque no hay doctrina. ¿Es importante la doctrina? Sí. Predica la palabra. Y si sería incongruente con paciencia y con doctrina, pues ¿con qué más quieres que la predique? Pues así de absurdo. Muchos en este momento, el día de hoy, detrás de un púlpito, en iglesias donde hay miles de gentes, están predicando la palabra sin abrir la Biblia. Pues obviamente no están predicando la palabra de Dios. Necesitamos la doctrina, necesitamos conocer las enseñanzas de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo quiere evitar exactamente eso, que se predique la palabra sin la doctrina. Sin embargo, sí es lo que muchos hacen el día de hoy. Predican la palabra sin conocer y entender lo que ella enseña. Por eso sus mensajes a veces están centrados en ellos. Pastores donde se la pasan hablando de sus vidas, de sus experiencias. Yo creo que no está mal que a veces pongas un ejemplo de algo que viviste, que tiene que ver con lo que estás enseñando, con lo que Dios está mostrando, como para ejemplificar. Pero es muy diferente a cuando solamente estás hablando de ti, te estás exaltando a ti. Entonces, la iglesia es seguidor del pastor, no de Cristo. ¿Se dan cuenta? O trayendo otros tipos de doctrinas que no son bíblicas, que son del mundo, filosofía humana, en el púlpito. Está sucediendo. Desgraciadamente está sucediendo. Son los tiempos peligrosos que estamos viviendo, ¿se dan cuenta? Entonces es obvio que Pablo le diga, predica la palabra con doctrina, Timoteo. Con la doctrina. Y es lo mismo para nosotros. Ese tipo de personas lo que hacen es que empiezan a tergiversar el Evangelio por no conocer la doctrina. Muchas sectas y herejías han comenzado de esa manera. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué dice? ¿Por qué hazlo? Así, ¿por qué? Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que viene mencionando el apóstol Pablo. Y como hemos visto y te había mencionado, haciendo siempre en contraste entre esos hombres y Timoteo, el hombre de Dios. Esos hombres son aquellos amadores de sí mismos, no aman a Dios, ¿verdad? Aquellos que se han desviado, que han apostatado. Y no son ovejas, o sea, en el sentido de que no son congregantes, son pastores, son maestros de la palabra. Ya nos dio un ejemplo de ellos, ¿recuerdas? Himeneo y Fileto. Que empezaron a decir que la resurrección ya había ocurrido. ¿Te das cuenta? Doctrina. Doctrina, importante. Y dice, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estos tiempos tienen mucho que comenzaron ya. ¿Se dan cuenta? O sea, no están comenzando ahorita, ya lleva tiempo que está ocurriendo esto delante de nosotros. Que Satanás usa eso. No es Dios usándolo. O sea, aún en cadena nacional, ¿no? El enlace y todo. O sea, escucha, o sea, bueno, no lo escuches, por favor. Pero si alguna vez has estado escuchando esas cosas, o sea, te das cuenta que no hay doctrina. Menos mensajes, no hay doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir significa tolerar o soportar. Así. Vendrá tiempo cuando no soporten, no toleren la sana doctrina. Qué interesante como Pablo le dice sana doctrina. No dice doctrina, aquí él le pone sana doctrina. La palabra sana habla de saludable. O sea, la doctrina es sana, saludable para nosotros. El problema es que nuestra carne no quiere esa doctrina.
porque se va a oponer a nuestras concupiscencias, a nuestros placeres. Y por eso muchos no la toleran. O sea, tantas veces he escuchado, o sea, les he compartido en otra ocasión, cuando llega a Semilla y quebrantado, y escuchando el Evangelio, entendiéndolo, creyéndolo, creo que ya Dios se había puesto una convicción en mi corazón. Para mí fue abierto mis ojos y dije, wow, o sea, gracias Dios, o sea, ¿dónde estaba esto? Todos tienen que conocer esto. Yo así lo veía. Pero de repente empecé a conocer gente que decía, no, ahí no está el mover del Espíritu Santo. No, es una iglesia muy light. Y yo decía, ¿qué les pasa? Esto. No toleran la sana doctrina. ¿Por qué? Porque los va a confrontar. Porque les va a mostrar su pecado, su condición. Y sus corazones duros, ese es el problema. Un corazón duro va a rechazarlo. Y no estoy diciendo que seamos la mejor iglesia, pero hay otras iglesias que predican la palabra, y no necesariamente verso a verso, pero la predican fielmente y exponen doctrina, claro. Para nosotros enseñarla verso a verso es una forma muy clara y muy segura para nosotros de mantenernos en el consejo de Dios. Por eso lo hacemos así, ¿verdad? Pero sucede eso. Hay personas que no quieren, no soportan la sana doctrina. Prefieren otro tipo de filosofías, de doctrinas. Y eso es lo que empieza a hablar Pablo aquí. Aunque parezca absurdo, así sucede. Hombres y mujeres que ya no quieren saber sobre la verdad. Y esto es porque se resisten a ella. Porque no quieren ser confrontados. Porque no están dispuestos a permitir que la palabra de Dios cambie sus corazones. Lo que vimos la semana pasada. La pueden escuchar, les enseña, pero redarguir nada, corregir menos, instruir. Y muchos ni siquiera llegan a enseñar. No me gusta esa enseñanza. Esa es la realidad. Estos son los que está hablando aquí. Va a llegar un tiempo, y te lo decía, ya está ese tiempo, cuando no van a soportar la sana doctrina. Pues es como la comida, ¿no? A todos nos gusta la grasita, ¿no? La fritura es rica, pero al final te hace daño, no es sano. Y comer sano es difícil, ¿verdad? Haz de cuenta algo así en la palabra de Dios. En un momento te decía, les encanta que le estén dando de comer churrumais, ¿no? Y gancitos, ¿no? Pero el alimento espiritual no lo quieren, no lo toleran. Su corazón no tolera eso. Es lo que está diciendo aquí. No van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Aquí dice, en lugar de eso, o sea, porque no quiere decir que no van a escuchar, o sea, tienen comezón de oír. Tienen comezón de oír. Este es un oído que quiere escuchar un mensaje, pero un mensaje en particular. O sea, no lo que Dios quiere, sino lo que Él quiere escuchar. Un oído que solo quiere entretenerse, que siempre está buscando algo nuevo. Todo ese tipo de cosas. Un oído que busca ser complacido en vez de ser confrontado. Estoy hablando de eso. Ay, no, esa iglesia no me gusta, voy a buscar esta otra. Ay, no, aquí tampoco. Y andas buscando, ¿dónde? Donde tú te sientas bien. Pero no se trata de sentirte bien. Se trata de ser transformado, donde escuches la voz de Jesús, hablándote a tu corazón. Este tipo de personas van a buscar maestros que puedan hacer eso, que les rasquen su comezón. Van a tener comezón de oír, si yo te rasco, ven. ¿Me explico? Y el resultado será que muchos maestros se van a rendir a eso. Ese es el problema. Porque dice, se amontonarán maestros, ¿te das cuenta? No dice se amontonarán creyentes cristianos, dice maestros. O sea, el problema es de que muchos maestros van a caer en eso. Ya no quieren la palabra. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de qué hablamos, del Popol Vuh, de la Odisea, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vamos a hablar del infierno, ¿no? Vamos a hablar de las voces que se oyen en el infierno. O sea, cosas que de repente, eso sí, hasta me despiertas, pastor, ya no me estoy durmiendo, ¿no? O sea, vas a rascarles su comezón de oír. Y muchos se amontonarán, dice Pablo. O sea, así se amontonarán. Y así, o sea, así amontonados los maestros y amontonadas las iglesias de personas. Miles de congregantes en iglesias donde no se predica la palabra de Dios. Qué absurdo y qué triste, ¿verdad?
Pero así va a ser. Así va a ser. El éxito de una iglesia no está en cuántos congregantes tiene, sino está en esto, que se predique la palabra fielmente con doctrina. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios, del Señor Jesucristo, que va a juzgar a vivos y a muertos. ¿Se dan cuenta de eso? No estamos complaciendo a los hombres. Muchos han caído en eso. Buscan complacer al hombre. Se olvidan delante de quién están. Pero eso no quiere decir que no van a rendir cuentas. Imagínate eso. ¡Qué miedo! Ellos ya perdieron el sentido de eso, el llamado. Si es que realmente tuvieron un llamado, porque estoy seguro que ellos no son pastores. Dios no los llamó a pastorear. ¿Se dan cuenta? Hay que orar por ellos. Imagínate el juicio que van a llevar. Jesús lo dijo de esta manera: o sea, pobre de aquel que haga tropezar a estos pequeños. O sea, mejor los hubiera sido no haber nacido muertos. Pobre de ellos. Porque muchos de esos pequeños van a esas iglesias buscando la verdad. Van quebrantados, buscando salvación. Y les dan porquerías. Eso es lo triste. Ahorita lo voy a mencionar, pero se amontonarán maestros, ¿se dan cuenta? Al no querer escuchar la sana doctrina, buscarán maestros que les rasquen los oídos con lo que ellos quieren escuchar. Y ahí es donde se amontonarán maestros para darles lo que quieren oír. Decía el pastor Gusick, David Gusick, en este texto, ¿no? Déjenme compartirles en su comentario, decía: eso nos recuerda que los maestros más populares no son necesariamente los maestros más fieles. A veces pensamos, no, esa iglesia está llena, no, ¿qué maestro debe estar ahí? No. O sea, no necesario. Puede ser también, no estoy diciendo que no, ¿verdad? O sea, creo que Dios ha bendecido a muchas iglesias también así, que predican la palabra verso a verso y la gente con un corazón quebrantado va y está escuchando a Dios, ¿no? Pero sinceramente, la mayoría de las iglesias grandes, esas big church, ¿no?, que se conocen, te das cuenta, no predican la verdad, no predican la doctrina, predican aquello que la gente quiere escuchar para rascar su comezón. ¿Se dan cuenta? Pero Dios no quiere rascarte la comezón. Dios quiere abrirte el corazón. Quiere sacar lo malo de ahí. Quiere darte vida eterna. ¿Se dan cuenta? Dios quiere ir más allá de simplemente rascarte aquí. Él quiere entrar. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Que parte el alma, el espíritu, las coyunturas y llega hasta el fondo del corazón y discierne lo que hay dentro de tu corazón. Qué diferencia de rascarte a entrar hasta allá, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra, es el poder de la palabra de Dios. Y qué lamentable que tantos tengan la palabra de Dios y nada más la pongan ahí cuando van a predicar, pero nunca la abren, nada más como para que Dios nos acompañe. Igual como decía la semana pasada, aquellos que guardan su Biblia en la guantera, ¿no? Y el Salmo 23 ahí en la casa, pues también en el púlpito lo llevo y la pongo ahí para que nos dirija, ¿no? Pero de qué manera, pues quién sabe, porque no la abro. Y puedo decir un versículo y de ahí puedo decir lo que yo quiera, menos lo que Dios está diciendo. Es por esto. Porque muchos van a rendirse a eso. Ok, ya no quieren escuchar la verdad, voy a empezar a hablar de otra cosa que llame la atención de ellos. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. No sustituyas el mensaje del evangelio. Tú como congregante no lo sé, porque eso te va a pasar también afuera. Y vas a ser tentado a decir, bueno, entonces le hablo de otra cosa, ¿no? Porque si le hablo del evangelio se va a ofender. O si se ofende, entonces créemelo, no era el momento. Pero qué triste sería que fuera el momento y tú le estás dando otra cosa, ¿no? Y esa oportunidad se fue. Así va a suceder. En nuestros días lo podemos ver, hay muchos oradores talentosos y famosos que dominan muy bien a su audiencia con el poder de su retórica, ¿no?, su persuasión. Sin embargo, eso no quiere decir que sean fieles al llamado de predicar la palabra de Dios. O sea, tienes que escuchar su mensaje. Esos maestros son malos y falsos maestros, porque su mensaje no es motivado por la sana doctrina, sino, dice el texto, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Se dan cuenta? O sea, al final ellos van a caer rendidos también a sus propias concupiscencias.
Ya no van a buscar conformarse a la sana doctrina, conformarse a la verdad de Dios, sino bueno, entonces voy a predicar algo que ellos quieran para que pues, yo reciba algo, ¿no? O sea, realmente es eso. Ni siquiera ellos se conforman a la sana doctrina. Por eso se conforman a sus propias concupiscencias. No les importa predicar cuentos y fábulas con tal de ganar oidores. ¿Qué son las concupiscencias? Pues malas pasiones, pasiones desordenadas. Entre ellas, pues, el dinero, la fama, el poder, es lo que ahora estarán buscando, pero nunca la gloria de Dios. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Te das cuenta? Ese va a ser el problema. Se van a apartar de la verdad. Su oído mismo, ellos mismos van a dejar de escuchar la voz de Dios y se van a ir a las fábulas. Y al hacer eso van a apartar a otros de la verdad, como te decía. Eso es lo peor, creo, que son instrumentos de Satanás, que servirán para apartar a muchos de la verdad del Evangelio. Serán realmente un estorbo para muchos que comienzan genuinamente buscando a Dios, buscando la verdad, y se volverán a las fábulas. Es así. Al dejar a un lado la palabra, la sana doctrina, solo te va a quedar fábula. Cuentos, ¿se dan cuenta? Experiencias. Eso no va a quedar nada más. Al no tolerar la palabra, quedan a merced de esas cosas. Qué importante es hacer caso a esto el día de hoy. En el tiempo en que Pablo escribe esta carta, ya existía esta apostasía. Muchos maestros se habían convertido en falsos maestros. Se habían rendido a la exigencia de los hombres y no al mandato de Dios, como vemos aquí. Eso ya estaba pasando. Y creo que es importante hacer caso a esto. Estando atestados, saturados de un mundo comprometido con la mentira, necesitamos proclamar cada vez más la verdad del Evangelio. Predicar la palabra. Al ver que las falsas doctrinas están ganando terreno, la tentación para algunos sería ir en contra aún de esos movimientos, organizar, no sé, una protesta, exhibir su error, pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Eso no es lo que tenemos que hacer. El apóstol Pablo nos dice que lo más efectivo es esto: predica la palabra, anuncia la verdad. Porque de repente podemos decir, sí, vamos a hacer una manifestación o algo así, una protesta contra esos falsos maestros, vamos a pararnos fuerzas de sus iglesias con pancartas. No dice eso la Biblia, dice, predica la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, predica la verdad. ¿Te das cuenta? Todos los creyentes hemos sido llamados a continuar con esta labor. Todos nosotros, cada uno de nosotros, tú, si has creído en Jesucristo, tú tienes ese llamado. No permitas que alguien te diga que tu vida como cristiano no cuenta. O tú mismo que digas, no, pues como cristiano, pues no, o sea, no permitas eso. Nuestra vida como creyentes cuenta y cuenta enormemente. Pero contará al cumplir con el llamado de predicar la palabra. Es lo más importante, créemelo, es lo más importante que está ocurriendo el día de hoy en el mundo. Tan importante que los cielos son testigos de esto. Lo importante no es el COVID, no es salir una nueva cepa, es que prediquemos la palabra, es lo más importante. El Padre y Jesucristo están viendo lo que estamos haciendo, ¿te das cuenta? Muy por encima de cualquier programa o movimiento humano, la predicación del Evangelio es lo más importante y trascendental que ha estado sucediendo en la tierra desde hace casi 2000 años. Y el día de hoy, Dios nos ha dado el enorme privilegio de participar en eso, a ti y a mí, como sus hijos. Predica su verdad, predica la palabra, no hay más que hablar. Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por exhortarnos, animarnos el día de hoy a continuar ese llamado. Pablo a Timoteo le hablaba esto porque aunque Pablo ya estaba pronto para partir, él sabía que esto era lo más importante y Timoteo tenía que saberlo y considerarlo. Igual nosotros el día de hoy, Señor, considerar que este encargo, Señor, es lo más importante en este mundo: predicar tu palabra, anunciar tus buenas nuevas a un mundo perdido.
tan importante que tú mismo estás ahí viéndonos, Padre. El Señor Jesús, que juzgará todas las cosas, está viendo. El Espíritu Santo está en nosotros. Ayúdanos a ver en verdad, Señor, la importancia de esto, aún en nuestras vidas. Que no perdamos más oportunidades, Señor, de hablar de ti, de abrir nuestra boca y de anunciar tu mensaje. Esto es lo más importante, Señor. A veces perdemos de vista eso. Ayúdanos a verlo, Señor, como es. A verlo con eso, con una urgencia, en todo momento. Cuando haya oportunidad, cuando no haya oportunidad, predicar tu palabra. Y así como veamos, Señor, con convicción, reprendiendo, exhortando, animando, con paciencia, con doctrina, sobre todo eso, Señor. Y creo que para eso necesitamos que primeramente tu palabra nos escudriñe a nosotros. Permite eso, ayúdanos a experimentar más el poder de tu palabra para estar totalmente persuadidos, convencidos que eso es lo que todo el mundo necesita, Señor, conocer tu evangelio. El mundo en el que vivimos está perdiéndose, Señor, aún por esto, por hombres que se han vendido, Señor, a las concupiscencias. Se han vendido, Señor, a la comezón de oír de otros que ya no toleran tu palabra y quieren escuchar otras cosas, Señor. Que no hagamos eso. No importa, Señor, lo que pueda costarnos el hablar de ti. El apóstol Pablo está en la cárcel sentenciado a muerte. Él sabe que es lo más importante. Ayúdanos a verlo así, Señor. Que en medio de toda esta generación tan perversa que estamos viviendo, Señor, de tinieblas, hay una luz que nos has dejado. Ayúdanos a levantar esa luz que alumbra a todos los hombres. Tu evangelio, Padre. Tu Hijo Jesús muriendo en la cruz por nosotros para darnos vida eterna, llamándonos a morir a nosotros mismos, vivir para ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu exhortación el día de hoy, Señor. Ayúdanos a cumplir con este gran, enorme encargo y llamado que nos has dado de anunciar tus buenas nuevas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.